Buen día. Vamos a desarrollar hoy un tema previsto en la unidad número 4 del programa de la materia. El tema es Revolución Industrial, un tema indisolublemente ligado a la etapa de caducidad del feudalismo, o si se prefiere, lo que es lo mismo, la etapa de transición del feudalismo al capitalismo. Cualquier, negocio capitalista, cualquier inversión capitalista, cualquier empresa capitalista requiere, como condición previa, la existencia de brazos de obreros libres. ¿Qué significa esto? ¿Libres en qué sentido? Bueno, en dos direcciones. En primer lugar, libres del régimen feudal, del régimen precapitalista, que impedía a los campesinos, por ejemplo, desplazarse a su antojo y elegir su profesión. Pero además, libres de los instrumentos y medios de trabajo, es decir, carentes de medios de subsistencia y obligados a vender su fuerza de trabajo a cualquier precio. Esto nos remite rápidamente a cuáles han sido las fuentes de suministro de la fuerza de trabajo asalariada. Es decir, la pregunta es, ¿de dónde surgieron los obreros? Bueno, básicamente existen dos respuestas, ¿no es cierto? Hay dos fuentes de suministro de mano de obra asalariada fundamentales. Una tuvo que ver con la ruina de los campesinos y la otra con la ruina de los artesanos. Empezamos por la primera, la ruina de los campesinos. Hacia fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, en Inglaterra, se va a producir una verdadera revolución agraria, ¿no es cierto? Ligada a la fabricación de paños. ¿Qué es esto? Bueno, en ese momento se requería una mayor cantidad de lana, precisamente porque la demanda de paños era muy importante. Es por eso que los terratenientes, los señores feudales de la época, en Inglaterra, van a procurar convertir sus tierras de cultivo en pastizales para las ovejas. Y de esa manera, como en forma previa, van a tener que emprender la expulsión de los campesinos de sus tierras. Política a la que se va a llamar de los cercados, o cercamientos. A propósito de esta política, según la aguda observación de Marx, los terratenientes se regalaron a sí mismos las tierras del pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa política de cercado, esa política de expulsión de los campesinos de sus tierras? Bueno, los campesinos, se vieron obligados, arruinados, a migrar a las ciudades y se van a tener que emplear bajo cualquier condición para sobrevivir. El Estado, ¿no es cierto?, de la época se va a encargar de asegurar ese suministro, dictando leyes muy rigurosas contra el vagabundaje. De esta forma, los trabajadores privados, ex campesinos, privados violentamente de la tierra, se veían obligados a trabajar como asalariados en las condiciones más duras. Esto por un lado. Por otro lado, la otra fuente de suministro de mano de obra asalariada la va a representar la ruina de los artesanos. ¿Cuándo? Cuando la producción manual, la producción artesanal, sea reemplazada por la producción con la colaboración de las máquinas. Es decir, cuando la máquina triunfe sobre el trabajo a mano, sobre las manufacturas, en las ramas principales de la industria. Así pues, en una primera síntesis, la pérdida de la tierra por parte del campesinado y la ruina del artesanado a partir de la incorporación de las máquinas en las fábricas van a conducir a la formación del ejército de los proletarios, ¿sí? De allí van a surgir básicamente los trabajadores asalariados. Hombres carentes de propiedad y sin otro medio de existencia que la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. ¿Cómo surge, por el otro lado, la burguesía industrial? ¿No es cierto? La otra gran clase social del capitalismo, al menos del capitalismo primigenio u originario. Bueno, en la época del feudalismo, recordemos que la palabra burguesía se aplicaba a todos los habitantes de la ciudad. El desarrollo del artesanado y del comercio va a conducir a la diferenciación de la población urbana. De esta forma, desde fines del siglo XV y comienzo del siglo XVI, la palabra burguesía ya refería solamente a las capas altas de los ciudadanos, no a todos los ciudadanos. Un rol importante en el crecimiento de la burguesía industrial lo va a representar la política colonial, ¿no es cierto? En particular, la conquista de América. La exacción, el saqueo de los recursos, básicamente de los valores y los tesoros
de los que se apropiaron los colonizadores en las colonias y fundamentalmente en América, van a ser llevadas a Europa y allí se van a convertir en capital, ¿no es cierto? Es decir, se van a invertir en el fomento de la industria, el transporte y la agricultura. La política colonial va a contribuir al establecimiento de las nuevas relaciones de producción capitalistas, sin dudas, en Europa, mientras que en las colonias va a tener como consecuencia el mantenimiento de las viejas relaciones de producción feudales. Con el crecimiento de la demanda de productos manufacturados, el trabajo manual ya no podía seguir satisfaciendo esa demanda. Se precisaba de las máquinas. Estas debían aparecer y fueron creadas. En 1769, el inventor inglés James Watt va a construir la primera máquina de vapor. El invento se va a aplicar rápidamente en las empresas de Inglaterra. La invención de la máquina de vapor va a sentar las bases de una nueva distribución de las empresas industriales en Inglaterra. Hasta allí todas las fábricas impulsadas por la energía hidráulica solamente podían emplazarse a orillas de los ríos de corriente caudalosa y rápida, lejos de las ciudades, los mercados y las fuentes de materias primas. Con la máquina de vapor, estas empresas ahora podían instalarse en cualquier lugar donde pudiera obtenerse carbón mineral, el que abundaba en toda Inglaterra. Al ampliarse la producción y los mercados de venta, se necesitaban nuevos medios de transporte. El transporte terrestre, en carretas, era caro e incómodo. Va a ser reemplazado con la aplicación del vapor y la invención de la locomotora y el barco de vapor. La invención y la aplicación en gran escala de las máquinas va a tener vastas consecuencias. Se va a incrementar el rendimiento del trabajo y se va a reducir el costo de producción. La artesanía y la manufactura no van a poder seguir compitiendo con la gran fábrica capitalista y van a desaparecer paulatinamente. El modo de producción capitalista que se formó en el seno del feudal va a vencer a todas las formas de economía precapitalista, condenándolas a la ruina y el hundimiento irremediable. La industria ocupó una situación predominante y se produjo la victoria y el dominio económico de la ciudad sobre el campo. Finalmente, como la consecuencia social más importante de la revolución industrial, se formaron las dos clases fundamentales de la sociedad capitalista. Por un lado, la burguesía industrial y por el otro, el proletariado fabril. Muy bien, que tengan un buen día.